director de investigación y desarrollo de la empresa Growmate, desarrollando ácidos húmicos y fúlmicos para distintos cultivos. La empresa Growmate realiza convenios de vinculación tecnológica para analizar el funcionamiento de estos productos y su impacto en la productividad en distintos cultivos. Tenemos convenio con el INTA Alto Valle en manzana, tenemos convenio con el INTA La Consulta en ajo y tomate industrial, tenemos convenio con el INTA Mendoza en vid y en cerezo, que después vamos a mostrar algunos resultados. Este año vamos a empezar con convenios que ya están firmados con el INTA Castelar en cereales y con el INTA Balcarce en papa. Como ven, la empresa está muy comprometida con el desarrollo de estos productos y que tengan sus pruebas, validez científica con especialistas en cada uno de esos cultivos. Hoy vamos a dedicarnos especialmente a la vid y a un momento importante del cultivo y en donde se refleja el impacto de estos productos, que es en la post cosecha, en el crecimiento de raíces otoñales. Así que, en primer lugar, yo voy a hablar de estos productos, después un compañero del INTA va a hablar de resultados en vid y en cerezo, y después la gran charla esperada por todos de Marcelo Canatela sobre el manejo de viñedas. Marcelo. No, lo vamos a crear todo. Si no, no tiene sentido. Bueno. La empresa Growmate, entonces, es una empresa dedicada a la fabricación de productos a base de ácidos húmicos y fúlmicos de calidad y de alta concentración. Los ácidos húmicos y fúlmicos están formulados en otras empresas, pero ninguno van a ver, cuando ustedes lo comparan con otros productos de otras empresas, que no tienen la concentración que tiene los productos Growmate. Está radicada en este momento en Coquimbo, Maipú, y produce los ácidos húmicos y fúlmicos a base de leonardita, que la misma empresa trae de sus filiales americanas de Dakota del Norte, para dar soluciones ecológicas sostenibles a la producción agrícola y para la regeneración biológica del suelo. Primero vamos a charlar sobre un concepto de agricultura regenerativa que está muy de moda hoy y indica que es una estrategia agrícola que se enfoca en conservar y revitalizar los procesos biológicos del suelo para mantener su mayor productividad en el mayor tiempo posible, haciéndolo sustentable. Se basa en el equilibrio entre la producción y la naturaleza y se diferencia de la agroecología, otro término también muy utilizado, en que se fomenta la biodiversidad de especies, en este caso de la fauna microbiana del suelo, con los procesos naturales que conducen a una estabilidad productiva. Bueno, ¿qué son los ácidos húmicos y fúlmicos? Son una pieza fundamental para la agricultura, especialmente en la bioecología del suelo. Son moléculas orgánicas complejas que se forman mediante la descomposición de la materia orgánica de cualquier origen. Vamos a ver distintas fuentes,
Una de ellas es la leonardita, ya van a ver qué características tiene este mineraloide y ya vamos a ver qué es la leonardita. Son uno de los componentes principales de las sustancias orgánicas y que constituyen el humus. Bueno, ahí tienen distintas fuentes de donde se puede sacar ácidos úmicos y fúlvicos, o humus de lombriz, barros, tierra de jardín, compost, estiércol, carbón bituminoso, turba y leonardita. Fíjense el contenido de ácidos úmicos y fúlvicos que tiene la leonardita. Entonces, por eso es que es muy importante para la obtención de porcentajes importantes de ácidos úmicos y fúlvicos, tener como materia prima la leonardita. Ahí tienen unas minas de leonardita, que es un mineraloide que resulta de la descomposición y mineralización de materia orgánica de bosques de coníferas que existieron durante el periodo Cretácico inferior. O sea, hace muchos años estos bosques fueron invadidos generalmente por el mar, por los deshielos, los procesos de deshielo o el avance de hielo, y esos bosques se carbonizaron y en vez de terminar el petróleo o el carbón, terminaron en este mineraloide llamado leonardita, porque lo descubrió un señor que se llamaba Leonard, por eso tiene ese nombre. De ese yacimiento de leonardita se saca ese mineraloide que viene en forma de polvo, y a través de procesos químicos alcalinos se obtienen los productos finales como el Grometsol Plus o Grometsol, que es una mezcla de ácidos úmicos y fúlvicos de alrededor de 20% cada uno, con un pH 6,5. Y el ácido fúlvico puro, que eso no lo van a encontrar en el mercado, de alrededor del 40% y con un pH 4. O sea, acá esto es lo que se hace en Mendoza. O sea, que este producto es mendocino, en definitiva, con leonardita proveniente de Estados Unidos. Ahora vamos un poquito a la química, porque esto nos va a ayudar a entender lo que pasa en las plantas. Fíjense, todo ese chorradero de carbonos y hidrógenos, eso es una molécula sola de un ácido úmico. Es una molécula muy grande, de 50 a 100.000 daltons, con más de 1000 anillos de carbono cada una, cada molécula. Son solubles en agua, y esto es un gran alimento de los microorganismos. Es un costillar para los microorganismos que lo empiezan a atacar y a descomponer en estas partículas que también vamos a ver que muchas de ellas tienen actividad biológica en el suelo, cuando los microorganismos la empiezan a comer el ácido úmico. En cambio, el ácido fúlvico es mucho más chico. El fúlvico, fíjense, comparativamente con es una molécula de menos de 10.000 daltons, entonces su tamaño le permite ingresar a la planta por estomas, por los pelos radiculares, y asociada químicamente con cationes. Entonces es un excelente vehículo para introducir cationes u otras
moléculas de algún agroquímico, por ejemplo. Ahí lo tienen, el fúlmico. Son solubles a cualquier pH y tienen un contenido de oxígeno mayor que los húmicos, y más moléculas de oxígeno en un fúlmico que en un húmico. Bueno, como ya dijimos, vehiculiza el transporte de minerales, aumenta la capacidad de intercambio catiónico, puede atravesar membranas, mejora el enranciamiento. Estos ácidos húmicos y fúlmicos, ya los tenemos, cuando son atacados, porque son comida de los microorganismos, los subproductos pueden tener actividad biológica. Fíjense, esto es un pedazo de ácido húmico que se transformó en un ácido indolacético, que son hormonas de crecimiento, o ácido naftaleno acético, o ácido indolbutírico, que es una hormona muy importante para enraizar, o aminoácidos de actividad biológica, como la tirosina, la lisina y la prolina. Ahora vamos a ver, bueno, el ácido indolacético es una hormona muy común, es una auxina, multiplica a nivel los ápices en lo que es tejido peristemático. El ácido naftaleno acético funciona como un activador enzimático de procesos fisiológicos, activa división celular, se activa el crecimiento, regula la maduración, promueve emisión de raíces, floración y fructificación. Y como dijimos, el ácido indolbutírico es un promotor para el crecimiento de las raíces laterales de las plantas. Los aminoácidos, como ya vimos, estos subproductos promueven la formación también de aminoácidos, que son compuestos que ayudan a que la planta los introduzca dentro de la misma, complementando lo que hace normalmente a través de la fotosíntesis. La tirosina, que tiene efectos de carrier, de electrones, promovedor de defensas, un estimulador de crecimiento. La lisina, que potencia la síntesis de clorofila. Por eso muchas veces cuando aplicamos estos productos las plantas se ven más verdes que las no aplicadas. Hace germinar el polen, crecer el tubo polínico. Y la prolina, que es un agente osmótico, previene la deshidratación en condiciones de estrés hídrico. Esa es la razón también porque en los ensayos que hemos hecho con invernáculos o el tomate de consumo fresco, que tenemos un convenio en La Plata en este tema, la semana, hace 15 días tuvieron una ola de calor y las únicas plantas que quedaron paradas, digamos, no deshidratadas, fueron las tratadas con ácidos húmicos y fúlmicos. Posiblemente porque tenían más prolina. Bueno, otro de los efectos de los ácidos húmicos y fúlmicos son que mejoran la fertilidad del suelo. ¿Por qué? Bueno, porque aumentan, es muy importante que vean, ven ahí los grupos carboxílicos y fenólicos que tienen en disociación carboxilos, hidrógenos libres. Bueno, esos están libres ahí. Entonces eso lo que hace es unirse con cationes y aniones en el suelo. Y los enganchan, los quelatan y no los dejan que se vayan por el río, para el
fondo para no perderse. Quedan como una esponja que queda ahí adentro para que la planta lo pueda usar. Entonces aumenta la capacidad de intercambio catiónico, se modera la variación del pH, se aumentan las cargas, sobre todo negativas, que son las que agarran a los cationes que tienen carga positiva, y en definitiva se aumenta la fertilidad del suelo. Un suelo fértil es aquel que tiene muchas cargas negativas. Entonces tiene va a haber un la capacidad cortecito. del suelo de retener los cationes que andan libres ahí en el suelo o se eliminan por exceso de agua. Listo, perfecto. Sí, eso es lo... Entonces, ¿cómo funciona? Estos son los grupos carboxílicos y fenólicos que tenía la molécula del ácido húmico y del fúlvico. Entonces, se juntan con, hay un calcio, un hierro, un aluminio, y entonces se forma un quelato que está disponible para que un pelo absorbente se pueda llevar un calcio hacia dentro de la planta. Acá tenemos un ácido húmico lleno de distintos cationes que provienen de esa quelatación del ácido húmico, y así la planta se nutre a través de la membrana citoplasmática, de los pelos absorbentes, se nutre de los cationes y puede tener más disponibilidad de nutrientes que si no existiera. Por eso, cuando recomendamos el uso de estos ácidos, podemos pensar en reducir la cantidad de fertilizantes, porque estos ácidos van a transformar los nutrientes del suelo que no están disponibles en disponibles, gracias a esta acción química que hace el ácido húmico y el fúlvico. Y el secreto son estos grupos que tienen cargas negativas y positivas libres, que hacen confiscaciones, vamos a decir así, de los nutrientes del suelo. El suelo entonces es un organismo vivo que tiene importantes, muchísimo. Una cucharada de té de un suelo puede tener más de 2 billones de microorganismos. Que esos microorganismos son vivos y necesitan comida, y los desechos de eso son nutrientes muy disponibles para las plantas. Entonces los ácidos húmicos le dan comida a los microorganismos, se produce una actividad microbiana que promueve la disponibilidad de alimento para las plantas, para las raíces. Un suelo sin materia orgánica, cuando se le agrega materia orgánica, lo revive, ya sea vía compost, vía ácidos húmicos y fúlvicos, y permite el desarrollo y el crecimiento vegetal, cosa que si no existiera sería muy estéril todo. La mineralización sola, y si nosotros tiramos NPK en este suelo, lo que hacemos es, esto es tóxico, así como está para los microorganismos. Y entonces, con la unificación, con materia orgánica, aumentamos la cantidad de microorganismos, y de esa forma vamos a tener en forma más sustentable comida para sostener los rendimientos en el tiempo. Los cultivos de servicio, por ejemplo,
verdes que se ponen entre las filas de un viñedo, lo que hacen es cargar esa zona interfilar a través de la fotosíntesis. Se producen exudados, mucílagos de las raíces que producen actividad microbiana. Y eso está produciendo una disponibilidad de nutrientes como hacen los ácidos húmicos y fúlvicos que se aplicarían en la zona donde están las raíces, donde no hay cultivo de servicio. Para probar esto, en el INTA Mendoza hicimos actividad respiratoria microbiana a 12 meses de la aplicación, de la primera aplicación de ácido húmico en el suelo, y observamos que el suelo que recibió ácidos húmicos y fúlvicos tenía 3 veces más actividad respiratoria, ¿sí? Contenido de anhídrido carbónico proveniente de la respiración de los microorganismos. Estas medidas son contundentes para explicar la importancia para el suelo de la disponibilidad de ácidos húmicos para hacer un suelo más vivo y mejor funcionamiento para las raíces de las plantas. Bueno, ya finalizando la charla, hacemos un resumen que son compuestos orgánicos, los ácidos húmicos y fúlvicos, que aumentan la actividad microbiana, gelatan cationes, aumentan la capacidad de intercambio catiónico, previenen la absorción de metales pesados, aumentan la retención hídrica y evitan la compactación del suelo, desplazan al sodio, porque el calcio tiene 2 valencias de cationes que el sodio, entonces se adhiere mejor al ácido húmico que el sodio, regulan el pH del suelo, son carriers de cationes y aniones de fertilizantes hacia las plantas, abren las membranas celulares para introducir carbohidratos con cationes, estimulan el crecimiento y el rendimiento de los cultivos. Ahora vamos a ver en la próxima charla un ejemplo en un viñedo donde se aplicó ácidos húmicos y fúlvicos, que este impacto de los rendimientos fue realmente cierto. Entonces desempeñan un papel vital en la agricultura, ofrecen numerosos beneficios para la salud del suelo, su fertilidad, en el crecimiento de las plantas y la productividad en general. Tiene alta capacidad para mejorar la absorción de nutrientes, mejorar la estructura del suelo, desintoxicar de los contaminantes y aumentar la tolerancia al estrés. Lo convierten entonces en una herramienta invaluable para los agricultores que buscan optimizar y sostener los rendimientos en el tiempo. Y es probable que estos ácidos se vuelvan cada vez más importantes, ayudando a satisfacer la demanda de alimentos del mundo en una agricultura más sostenible, de menor superficie cultivable, menor disponibilidad de agua, mayores temperaturas y preservando la salud de nuestro planeta. Acá tenemos un cronograma, digamos, de aplicación en un viñedo, en donde justamente ahora que estamos entrando a la cosecha, sobre todo ahora que se ha adelantado la cosecha, después de la cosecha estamos empezando con la aplicación de húmico, ya sea Loteo por Rex, con 2 aplicaciones de 5 litros por hectárea cada una, cada 15 días, cosa de ir agarrando en amplitud, en el tiempo, el crecimiento radical
Después vamos a primavera, otra vez con ácido húmico, con el otro tipo de crecimiento. Y lo mismo, 5 más 5, 2 aplicaciones cada 15 días. En poscuaje, grano pimienta, ponemos fúlmico, 2 aplicaciones también de 5 litros cada uno, puede ser goteo, puede ser drench. Y en prendero, también, nuevamente el fúlmico, 2 aplicaciones, 5 más 5 litros por cada. O sea que en total son 20 litros de ácidos húmicos, Soy Plus, y 20 litros de Gromel. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas. Ahí yo ponía en drench también. Así que puede ser, si no tiene goteo, lo tiran por chorreo al costado de la planta. Sí, y siempre es mejor el goteo más directo, pero si no se puede, se puede aplicar así. ¿El mundo pregunta? ¿De drench es lo mismo? Sí, lo que es más importante que la dosis es el volumen, porque yo tengo que imitar al goteo de tirarle la suficiente cantidad de agua para que me llegue a las raíces de esos 5 litros. Entonces hay que ajustarlo con eso, con volumen. Bueno, si no hay más preguntas, pasamos al segundo disertante, Rodrigo Espíndola. Doctor Rodrigo Espíndola, doctor en agronomía, jefe de la Agencia de Extensión Luján, la Experimental Mendoza, Casa. Rodrigo. Bueno, sin más presentaciones, muchas gracias por estar. Yo me pregunté cuando vos en la empresa Rob me decía, bueno, queremos probar ácidos húmicos y fúlmicos. Yo dije, ¿para qué? Si ya se sabe todo. Y bueno, no, la realidad es que había una formulación de Mendoza para Mendoza que tenía una concentración mucho mayor. Y si tiene tantas cosas positivas, la pregunta era, bueno, ¿cuán bueno es esto? Y lo medimos. Entonces analizamos componentes del rendimiento, el Malbec, específicamente PIB en cerezas también. Primero empezamos por Malbec, después se introdujo el cultivo de cerezo, y después vamos a contar cómo fue ese paso a paso. Entre 2 años que llevamos con este estudio, determinamos algunas variables que hacen a la calidad en PIB, algunas variables que hacen a la calidad en cerezos, y específicamente para terminar el estudio decían, bueno, cómo después de 2 años de aplicación en PIB influye en el comportamiento vegetativo, porque de alguna forma la capacidad fotosintética termina de repercutir en lo que es la producción y la calidad. Entonces, vamos a medir, ya estos son datos que se presentarán en el futuro, porque estamos en medición. En PIB vamos a medir lo que es peso seco en relación a la longitud de brote, que nos va a dar una idea de vigor, y en cerezo vamos a terminar haciendo un ejemplo. La hipótesis que proponemos fue que el uso de bioestimulantes simplemente va a ayudar por procesos de los que habló Cosme el crecimiento en el vigor y en la calidad. En el 2023-2024, específicamente en Malbec, en un viñedo ubicado en el INTA, con biopolvoteo y labranza nula, eso es una clave para tener en cuenta el manejo del suelo. Un suelo con labranza nula normalmente puede llegar a tener un proceso de mineralización y bajos contenidos de materia orgánica que se van degradando por nuestras condiciones ambientales con el paso del tiempo. En ese contexto, hicimos un testigo, una aplicación de ácidos húmicos y fúlmicos solos y otra aplicación de ácidos
húmicos y fúllicos combinados con micronutrientes. ¿Por qué? Porque había una idea subyacente de pensar que los micronutrientes podían funcionar como sinérgicos de los ácidos en el suelo. Se hicieron 5 aplicaciones en momentos críticos con y sin micronutrientes y sin ningún tipo de aplicación. Y después de ese estudio nosotros evaluamos, bueno, con lo que sabemos, cómo simplificamos el proceso, observamos que los micronutrientes no tenían un impacto real, ya se lo voy a mostrar. Entonces, ¿cómo bajar el costo de esto? El nuevo estudio solamente comparó en las mismas parcelas que tenían aplicación ácidos húmicos y fúllicos versus no aplicación sin tener en cuenta la aplicación de micronutrientes. Entonces quedaron 2 tratamientos, testigo y aplicación, y se eliminó una aplicación para reducir el volumen de ácidos aplicados, simulando una disminución en el costo. Cuando nosotros vemos los resultados, lo primero que hacemos es una evaluación de la calidad de datos que obtenemos para verificar si son datos normales. Eso simplemente es una curiosidad estadística. Si los datos no son normales, para el diseño que elegimos, que en el caso del BID fue un diseño completamente aleatorizado, no habría una correlación de datos y bueno, los datos en este caso resultaron normales y los pudimos procesar. Lo primero que observamos en la primera parte del estudio es que efectivamente en el número de racimos no hay variación. Ustedes van a ver que los números de racimos respecto a testigo, respecto a ácidos y ácidos con micronutrientes, no hay variación. Eso es lógico porque en el primer año de aplicación no debe haber efecto en inducción ni en diferenciación. Por lo tanto, el efecto añada que hay 2023-2024 no se debería observar, al menos por el uso de ácidos, lo que es correcto o se lo refleja en los datos. Sí se vio diferencia en el peso del racimo y por ende en el peso también por planta, en donde se observa que respecto a las plantas que no tenían aplicación, las plantas con ácidos, sí, ustedes me entienden. En este caso, ¿a dónde vemos la diferencia entre grupos de plantas sin aplicación y los grupos de plantas que tienen aplicación? Fíjense que no tienen diferencias. Es decir, el micronutriente genera un dato que estadísticamente no es diferente del uso de solo ácidos húmicos y fúllicos. Cuando analizamos el número de vallas por racimo, tampoco hay diferencia, y esa es otra variable del rendimiento que va a depender de la añada, del proceso de inducción y diferenciación. Por lo tanto, esto es un resultado absolutamente normal, esperable para el primer año. Pero el peso de la valla, en donde ya consideramos otras variables como pueden ser sólidos solubles, tamaño o diámetro, sí resulta diferente respecto al testigo. El tema es, de nuevo, volvemos a corroborar que cuando aplicamos un micronutriente, no tenemos diferencia respecto al uso de solamente ácidos húmicos y fúllicos. Luego, el diámetro de la valla, en este caso, sí tuvo diferencia entre el testigo y el ácido húmico con micronutrientes, pero no hubo diferencia entre el uso de micronutrientes y solo ácidos húmicos y fúllicos, y tampoco hubo diferencia entre ácidos húmicos, fúllicos y testigo. Es decir, acá, si ven las letras AA, indican que sí son semejantes y las DB son semejantes. Entonces, esa variable puntualmente, solamente podemos decir que, bueno, la diferencia está entre aplicación y ahí sí puede decir que el micronutriente tuvo su efecto, pero solo en una variable de componente de rendimiento. Y otra que observamos donde sí hubo una diferencia notoria fueron los ácidos BICS cuando se usa el micronutriente. Pero en general, cuando nosotros llegamos a la conclusión del porcentaje de aumento que eso generó respecto a lo que es económico, cuánto yo gasté en micronutrientes, llegamos a que la diferencia que yo gano en kilos por plantas sin diferenciación de calidad no resulta en un beneficio que justifique el uso de micronutrientes cuando yo ya estoy teniendo una diferencia de rendimiento sin afectar la calidad, manteniendo la calidad.
usando solo ácidos úmicos y fúlgicos. Entonces, económicamente no se justificaría aumentar el gasto en micronutrientes si ya por el uso de ácidos úmicos y fúlgicos las raíces están haciendo su extracción. Esto ya es algo que dijo Cosme. El ácido va justamente a bajar el pH, por lo tanto va a mejorar la captación de algunos nutrientes que para la raíz tienen que invertir energía en tratar de sacarlos. O sea, ayuda un poco más en muchos procesos, de lo que ya abordó. Cuando hablamos de calidad, lo que es el componido de los compuestos fenólicos y antociánicos, tampoco encontramos diferencias significativas entre tratados y no tratados. ¿Qué significa esto? Aumentamos rendimiento a la misma calidad. Eso significa es aumentar ingreso. ¿Se entiende? Mantengo la calidad. No por mayor calidad voy a tener una peor performance en lo que es compuestos fenólicos ni antociánicos. No es peor de ninguna forma. Es igual. Entonces, si gano en volumen, gano en ingreso. Sí hubo diferencias en color, es decir, en los tratamientos con ácidos hay mayor saturación, mayor intensidad de color, un color más profundo que tiende a ser los azules con menos luminosidad, y en el testigo hay más luminosidad, más claridad o menos intensidad. Son variables completamente opuestas. Y después, cuando vemos la fracción de es una variable que hace la ecuación de refracción o de la parte de radiales libres, vemos también otra diferencia en donde el tratamiento con ácidos generaría o tendría o provocaría en la uva alto porcentaje de antioxidantes. Ahora, cuando vemos el 2025, que ya lo cosechamos, y esto es algo que nos tiene que llamar la atención, una cosecha de Malbec un 21 de febrero es apocalíptico. Es decir, si yo estoy llegando a 21 grados Brix, ¿por qué nosotros llegamos a 21 grados Brix? Si yo dejo pasar la acumulación de grados Brix en este tipo de estudios, voy a llegar a una meseta en donde voy a llegar a 23, 24 Brix, y mayor porcentaje de acumulación de sólidos solubles solo se explica por deshidratación, no por producción de azúcares fisiológicos. Entonces, si dejamos pasar el tiempo, se genera una meseta que no nos dejaría ver si realmente la performance de los ácidos ayuda a una mejor o mayor producción de azúcares. Entonces, por eso es que tendimos a hacer una cosecha temprana. Pero esa cosecha temprana la proyectábamos para la primera semana de marzo, nunca para la tercera semana de febrero. Y este año, en general, se observa un adelanto drástico que tiene una relación con las olas de calor. Por lo tanto, el estudio transcurrió en un año de niños con precipitaciones que empezó con mucha humedad, empezó con ataques de termósfera, cesaron los ataques de termósfera y continuaron terribles olas de calor. Entonces, los datos que hemos tenido tienen en cuenta un contexto caótico para Mendoza. ¿A dónde vemos las diferencias este año? No vimos diferencias en todos los componentes del rendimiento. Sin embargo, yo que esperaba que esta variable, que es mayor cantidad de racimos provocado por que facilitó un proceso de inducción el año anterior, en el 2024, yo esperaba que realmente fuese significativo. No lo fue, pero sí puedo observar que a diferencia de los valores del 2023-2024, hay una tendencia creciente en donde tengo mayor cantidad de racimos respecto al testigo en los ácidos o cuando uso ácidos. Sí resulta diferente o diferencias significativas el peso por planta, peso por claro, no resulta significativamente diferente el peso del racimo promedio, que es una variable un poco, es decir, tantos racimos por planta en función del peso, no resulta diferente. Sí hay una tendencia cuando usamos ácidos. Los grados Brix pasa lo mismo, hay una diferencia de 1 grado Brix. No es importante para lo que es la estadística. Sí, el peso de valla, eso sí resultó significativamente diferente del peso de ácidos, y el número de valla cada 100 gramos de racimo. Esa es otra variable que yo no puedo comparar el número de valla de racimo porque hay racimos menos chicos, entonces debo relativizar a cada 100 gramos. Y en ese caso, yo ahí también esperaba que hubiera más vallas cuando yo aplico más ácidos.
o con el tipo ácido. Sin embargo, no llega a ser significativo. Pero en el cúmulo, todas las variables del rendimiento, los componentes del rendimiento, muestran una mejor performance. Y eso se traduce en un 27% de aumento de producción. Hay otra variable que yo tenía en cuenta. El INB la semana pasada anuncia, publica un aumento en los rendimientos del 9% respecto al año anterior. Y yo decía, contabilizaron todos los desastres que está haciendo la Obesia, contabilizaron la última ola de calor y toda la deshidratación que hay por ahí, y el adelanto de cosecha, y esta uva que da la sensación que no tiene carne. Y bueno, no lo sé. El tema es que en este año yo esperaba que no iba a tener ninguna mejoría. Y fíjense que pese al contexto climático, observamos ese porcentaje mayor en rendimiento. Un compañero del INTA, Carlos Pereira, siempre decía, cuando no hay diferencias significativas respecto a lo que vos esperás, hace una evaluación del impacto económico de la variable. Y en este caso, lo que yo dije es, si con un incremento del 27% para un viñedo de 110 quintales, ¿por qué puse 110 quintales por hectárea? Porque nuestro viñedo INTA tiene una superproducción, es decir, está lleno de razones por todos lados y no sé por qué. Es un viñedo muy productivo. Entonces yo dije, no le voy a poner 80 quintales ni 90. Ese es un viñedo de 110 y un poco más. Ese es el supuesto hipotético. Si yo usaría ácidos, obtendría por lo menos un 27% de aumento, que son esos casi 30 quintales más por hectárea. A un valor de 500 pesos el kilo es lo mismo que decir $50 por quintal, se traduciría en $1.400 extra por el uso de ácidos. Si yo descuento el valor que gasté, que en este caso fueron 45 litros totales en la temporada, yo estaría obteniendo un beneficio de $1.100. Entonces, si bien las pruebas indican que algunos componentes de rendimiento realmente expresan diferencias significativas en un ensayo que tiene 10 repeticiones y va a ser robusto, 10 repeticiones en testigos, 10 repeticiones en ácidos, las diferencias o ventajas económicas son para considerar. ¿Y qué nos queda como tareas para la casa o deberes? Es la evaluación del vigor, una medición de la longitud del brote relacionada con el peso seco para tener una idea de cuánto follaje se está produciendo por unidad de longitud, y otra evaluación de compuestos fenómenos, donde a lo mejor, o sea, lo que esperamos es que un mayor incremento en la producción no se descompense con peor calidad. Eso sería lo esperado. Ahora les cuento qué pasó Cerezo. Cerezo es nuevo, se agrega en el 2025. No tenemos 2 años de aplicaciones. Se hicieron en total 60 litros de aplicación en momentos críticos, 4 aplicaciones. Cambiamos el diseño. Vos me sugirió un diseño de parcelas apareadas, donde nosotros hacemos un análisis estadístico con cada estudiante que analiza en realidad las diferencias entre parcelas con aplicación, sin aplicación, y nuevamente analizamos 20 parcelas totales. La variedad fue la Pins, es una variedad no conocida que normalmente tiene problemas climáticos. Entonces, la Pins tenía muy pocas flores, pero todo el estudio tenía muy pocas flores. Y como era exploratorio, dijimos, veamos qué pasa. ¿Qué resultados tuvimos? Tuvimos diferencias significativas en todas las variables, que fueron el rendimiento, calibre, el peso de cada raya y los BRICS. Y eso implica que en este caso muy puntual, que fue poca la producción por planta, porque no había, 2 kilos de producción es un 40% más. Esto hay que repetirlo, pero cuando nosotros empezamos las aplicaciones dijimos, va a tener impacto si nosotros empezamos un tratamiento a fines de septiembre, mediados de septiembre, estamos terminando casi en febrero con una cosecha en diciembre, va a haber un gran impacto. Y como me dice, mira Rodrigo, no lo sabemos, somos científicos, veamos, si no lo hay, continuamos para evaluar el efecto en la siguiente temporada, que es donde realmente esperamos un impacto. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos descubierto hasta ahora es que más raíces tienen más captación tienen más nutrientes.
y ahí es donde se traduce el mejor rendimiento y la mejor calidad. Entonces observamos que en esas variables de PIX, tamaño, que Caribe es importante, hay una diferencia entre aplicación y no aplicación, y esas diferencias en este caso sí resultan significativas. Y cuando hablamos de color, se analiza también matiz, intensidad y saturación, y también se observan diferencias significativas, o logrando un color más violeta, más oscuro en el tratamiento de los ácidos, un color más rojo, amarillento en tratamientos que tienen que ver con el testigo sin aplicación, mayor luminosidad en el testigo y mayor saturación en los ácidos. Nos queda, para completar esta temporada, ya tenemos las fechas de realización, ontogenia, que es lo que nos va a decir qué pasó con los brotes, y también peso seco y lo que es la medición de microbiología del suelo para evaluar la respiración y vida de los microorganismos. Entonces, ¿qué decimos? Que los componentes del rendimiento mejoran, más o menos todos los componentes del rendimiento mejoran. De un año para el otro no van a mejorar los componentes del rendimiento que tienen que ver con procesos de inducción y diferenciación. Al siguiente año tiene que ver, hay una mejora, no puedo decir que sea a ciencia cierta significativa, sin embargo se observa una mejora respecto a componentes del rendimiento. En este año muy puntual, que fue, lo repito, un año apocalíptico, estamos cosechando uvas tintas, que son el 21 de febrero, es otra hipótesis que queda para terminar de probar, es en estas condiciones climáticas tal vez un mejor desarrollo de raíces y una mayor captación de nutrientes contrarrestan los efectos de cambio climático, olas de calor. Eso es a probar, son hipótesis que siguen surgiendo. El color mejora significativamente, en ambos casos, eso lo observamos en vídeos, eso mejoran los componentes de la calidad. Entonces, aceptamos la primera hipótesis en donde decimos que el uso de ácidos en el suelo mejora el rendimiento y la calidad dado por el aumento en el número de racimos, número de vates, peso de vates y peso de racimos. Y otra cosa que se observó es que no es necesaria una pulverización foliar. Si nosotros no manejamos vía suelo, vamos a tener un efecto positivo reduciendo los costos de operación. Muchas gracias. Preguntas. Caris. Creo que clarísima la discusión. ¿Vieron alguna diferencia dentro de los 100 millones que son muy homogéneos? Pero creo que el valor grave que tiene este producto es mejorar esta expresión radicular y homogeneizar las plantas. Ustedes me imagino que tenemos plantas que son bien productivas, bien armadas, con una calidad. Todas, en ese viñedo, Alfredo, yo te llevo y vas a ver que son todas plantas muy vigorosas, es decir, tienen equilibrio, están dentro del equilibrio, pero es un equilibrio que todas están en el mismo equilibrio. Todas tienen brotes importantes, longitud de brotes de más de 15 centímetros. Ahí cuando escuchen a Marcelo les va a dar otros tips que les va a decir, hasta acá llega la razón del equilibrio que yo manejo. Y más vigor no quiero, pero porque se le estaría yendo energía al brote en el racimo. Nosotros manejamos un medio muy productivo, muy productivo. Yo creo que se podría también evaluar la mejor rendimiento del vino que es un poco más heterogéneo, con lo cual sería como. Eso sería hacer un nuevo estudio. Hay un punto importante, creo que sí hemos probado con el NAP, pero a nivel no estadístico, probarla, porque una aplicación comercial nos hemos puesto a bailar con la más fea. No, tenemos un problema de filoxera, bueno, y vamos a hacer vuelo. El tema es cómo medirlo fácilmente o prácticamente, ¿no? Sin hacer tanto, porque no haber hecho análisis estadístico después, ¿viste? Pero estamos viendo importantes resultados. Yo creo que esto después vas a tener que presentar un argumento. Digo el lugar, lo estamos haciendo en un ojo de agua, en algunos cuadros que venían históricamente con suma de helada, granizo, así que ahí sí hicimos las peores válvulas comparando
dos sectores muy malos, tiro una válvula con producto y la otra sin producto y lo repetimos, pero no deja de ser cuatro válvulas, o sea, dos válvulas con, pero dos válvulas sin, en un sector complicado. Hay una tendencia que mejora ese sector, se homogeneiza un poco, repito que sí, viéndola de la camioneta, que es lo que a mí me gusta, o sea, no es que no me gusta caminar video, o sea, lo camináis por ahí te metés en el libro, no te das cuenta, pero ya cuando se empiezan a mostrar resultados, viendo desde el vehículo, ahora sí lo vamos a medir, vamos a hacer el DBI, vamos a tomarlo más desde el punto de vista científico, llamémosle, o no tan químico, como lo venimos haciendo hasta ahora, pero en un primer momento habría una respuesta y que vamos, el crecimiento radicular, hay un rápido efecto de la recuperación de la rata del mismo año. Después analizaremos y ojalá podamos seguirlo durante. A mí me llamaba la atención cuando tomábamos las muestras de suelo para medir la tasa respiratoria en países, en las parcelas donde se había aplicado los ácidos se sentía que cada vez con el barreno se sentía la ruptura de las raíces. Y bueno, después lo vieron, o sea, en el análisis de las mismas 10 repeticiones, bueno, lo dice el análisis, o sea, hay más actividad respiratoria. No, te quería contar nomás una experiencia que tengo, su productora, la Valle, tiene una finca pequeña y sin aplicación de ácido úrico, lo que fue notorio a simple vista sin ningún estudio científico de nada ni estadístico, la extracción de maleza. Fue una reacción muy contundente, no en la vid de evaluarlo y todo eso, pero efectos no deseados, pero fue muy notorio la explosión de maleza. Me llamó la atención la significancia de P en los BRICS. En los BRICS. En los BRICS, particularmente, muy significante. Mira, en el caso de cerezo, en el cerezo sí fue significativo, por eso en la agricultura más o menos bajo. En la agricultura hay, por ejemplo, el cerezo, tuviste mejor performance en grados BRICS, pero en BID no. En BID hubo una tendencia, como no se marca bien la diferencia en grados BRICS, pero se marca en otros componentes, pero los componentes de rendimiento en BID son muchísimos porque es otra la morfología de la fruta. Y bueno, justamente como es más simple en un prunus y tiene un ciclo mucho más rápido, que es bastante diferente al BID, y bueno, así ese componente de rendimiento es clave. ¿Por qué? Porque es lo que va a hacer que sea más precoz, que salga antes del mercado, que tenga más peso. VIX más peso, más sólidos solubles, mayor rendimiento. El tamaño del grano aumenta y hay algo así que pueda relacionarlo después con una cobertura de grano, porque si el raquis sigue siendo el mismo, la compactación de usarlo también en variedades que son más compactas. Ojo, aumenta, ojo con lo que acabas de decir. Vos dijiste, aumenta el tamaño de la valla. No, aumenta el peso. No aumenta el peso de modo no significativo. El diámetro casi el mismo. Es decir, ojo, porque hay que ver el peso y el tamaño es una variable que en este caso el peso resultó significativo, no el diámetro. Entonces, ¿realmente tenés un racimo más compacto? Tenés un racimo compacto, pero es la misma compactación que vas a tener un racimo muy lleno. Recuerdo algunos racimos de 180 vallas, es decir, por eso yo relativizo número de vallas en función, o sea, cada 100 gramos de racimo, porque hay racimos de 90 vallas, 110 vallas, 180 vallas, es como ingeniero contando. Pero en ese caso, no todas las componentes del rendimiento fueron positivos, y en ese caso, si hay una tendencia que son mayores, no terminan de producir esa compactación. Hay otro detalle. Yo dije y mencioné, hay ataques de droga en todo el mundo, y se disparó un poquito esto que tiene que ver con que le ponemos mucho esfuerzo a los primeros dos controles y dejamos para atrás el tercer control, y existe y se corrobora la existencia de una cuarta generación a la que no le hacemos caso.
Y eso es lo que tal vez deberíamos hacer más foco en otra estrategia de control más efectiva, pero que tiene que funcionar con la voluntad de todos. Y si hay un productor que hace aplicación y hay fiscales más que no las hacen, el problema no lo terminamos de resolver nunca, ni SENASA, ni gobierno, nadie. Porque no estamos trabajando en bloque, que es lo que hace el de lo ves, pero ¿por qué? Porque es terrible, claro. Porque si hacemos los tratamientos, no vas a tener podredumbre relacionada con lo ves, que es muy diferente de una podredumbre gris, donde vas a ver el micelio. Entonces, el origen de la podredumbre que estamos viendo hoy no tiene nada que se relacione con un micelio que sea gris, que normalmente es lo que vemos. Hoy estamos viendo racimos podridos que empiezan desde adentro con otro comportamiento, no un racimo que se pudre completo, se empieza a pudrir por partes. Y es donde la aloesia se metió, hizo el beneficio, dejó la apertura bien, la puerta abierta para que la podredumbre secundaria funcione. Entonces, esto que está diciendo, que vemos hoy, podría ser un problema si no hacemos los tratamientos fitosanitarios correctos. O sea, esto no tiene que ver con los ácidos. Los ácidos pueden ser un problema si compactan porque engordan más. Yo diría que no si hacemos los tratamientos correctos. Yo creo que es suficiente por mí, Marcelo. Muchas gracias. Bueno, muy interesante. Yo traigo la billetera, no es que desconfíe, sino uno de los problemas que estoy teniendo después de los 55 años que la pierdo. Entonces me he hecho el protocolo de llevarla a todos lados. Bueno, un placer, un gusto que estén acá, y no me gusta mucho el título de post cosecha, pero sí yo tuve un jefe bastante estricto que me hizo entender la importancia de las tareas en post cosecha. O sea, no hablo por mucho, pero yo durante mucho tiempo, después de la cosecha, me volvía a interesar en la poda, ¿no? Porque, bueno, se cosechaba también más tarde, por diferentes factores, ¿no? Pero básicamente por zonas y por punto de madurez, y son ya paradigmas que van cambiando un poco, por lo tanto, cada vez hay mayor tiempo entre el periodo de cosecha y la primera helada. Por ahí lo sigo poniendo en homenaje a ese jefe que me hacía trabajar después de la cosecha, cuando yo quería volver en la poda a plantear firme la tarea, pero en realidad deberíamos llamarle tareas otoñales, porque no todas de las actividades de post cosecha o de las tareas post cosecha hay que hacerlas necesariamente sin uva. Algunas se pueden hacer sin ningún problema, teniendo la uva en la planta, si fenológicamente la planta la necesita. Ya no hay esa idea de decir, no, mirá, porque tenemos uva no vamos a empezar la fertilización, porque muchas veces hablar de fertilización post cosecha, por poner un ejemplo, implica trabajar con hojas amarillas donde ya no tienen ningún efecto. Entonces, en ese caso hay tareas que sí se pueden realizar con la uva en la planta, aunque no se haya realizado la cosecha, pero sí en una época fenológica, o podemos hablar meteorológicamente otoñal, ¿no? Así que bueno, esa aclaración la hago porque uno muchas veces se encierra en pensar en que todo es una vez que se haya terminado la cosecha, y se pueden dar dos factores o dos casos: que la cosecha sea muy temprana como este año y algunos manejos puedan llevar a la reactivación de la planta, lo que es malísimo, y hay años en que se puede cosechar muy tarde y ya es muy tarde para que sean eficientes algunas tareas. No solamente fertilización, sino también hablar de algún tipo de curación, sino también hablar del uso de verdeos, y también, ¿por qué no hablar de algún tipo de labranza, donde no siempre es necesario hacerlas una vez terminada la cosecha? Bueno, esto es un poco de un resumen de lo que se puede, de algunas tareas que se pueden realizar
post cosecha. A mí hay lugares donde me ha costado mucho porque sí está un poco la cultura de decir, mira, nos focalizamos 100% en cosecha, hay viñedos o empresas en las que asesoro que tienen viñedos en distintas zonas, por lo tanto, y distintas variedades. Entonces, las cosechas se hacen muy largas porque hay variedades muy tempranas y variedades muy tardías, y también porque las empresas tienen fincas en zonas tempranas y también en zonas tardías. No está la foto de Clos, pero muchos la conocen. Yo puse esa foto porque este viñedo lo hicimos cuando cumplí unos 20 años trabajando en viticultura y empecé a entender la importancia del mapeo del suelo y la importancia de que sea la geografía y la meteorología y, ¿por qué no? Y quizás lo más importante del suelo, lo que defina las parcelas y no una distribución arquitectónica, ¿no? Decir, bueno, lo vamos a hacer cuadrado y le era de 120. Hice mucho así y lo pagué, como decía el Diego. Bueno, no, esto es anecdótico, no tiene nada que ver con la charla, pero es un viñedo muy lindo, como el Tallarí, donde realmente se han hecho muy diferente a lo que yo venía haciendo, sin corredores ecológicos, tratando de pensar en la eficiencia, desmontando todo. Nada, por eso puse esa foto para recordarme la importancia del respeto de la geografía y demás. Bueno, dentro de las tareas que yo insisto en realizar, la primera es un diagnóstico general de viñedo y marcación de planta. Un encargado viejo que tenía siempre me decía que en la cosecha o en la época de cosecha las plantas muestran la hilacha. Es decir, muchas veces en plena época de crecimiento de brote no se ven las plantas con coloraciones rojas, las plantas que tienen problemas de hoja de marbón, que tienen virosis, y sí empiezan a tener esos problemas cuando la planta está cerca de cosecha. Es una cuestión también de demanda energética por parte de la planta, pero es un lindo momento para hacer diagnóstico de viñedo. Es decir, marcar aquellas plantas que tengan problemas, ver qué está pasando a nivel de algún tipo de enfermedades, algún tipo de deficiencia. No vamos a entrar ahora en una especialización en eso, pero sí deficiencias como de magnesio, algunas de potasio, empiezan a verse, y por algunos proteínfertos, empiezan a verse en esta época. O sea que es muy lindo sacar fotos de los viñedos por las distintas coloraciones que se dan, sobre todo cuando los otoños son largos, pero muchas veces esas coloraciones no son por diferencias varietales, sino por algún tipo de problemas que pueden tener las plantas, sobre todo relacionados con la nutrición, con los micronutrientes, y también relacionados con algún tipo de hongos de la madera o virosis, que después vemos si se puede solucionar o no, pero por lo menos tener en cuenta ese tipo de diagnóstico y marcación de planta. La siembra de verdeo me parece un punto importante. Otra vez, es un punto que no siempre tiene que estar relacionado con la cosecha. Uno puede cosechar con un verdeo ya sembrado. Que puede ocurrir que se pise, que salga más homogéneo, menos homogéneo, o que al rastrear haya problemas si llueve de que ese suelo incorpore más agua y haya más probabilidad de enfermedades. Bueno, son riesgos que se corren, pero lo cierto es que en un Cabernet Sauvignon, en una zona muy alta, esperar a cosecharlo para sembrar un verdeo de otoño o de invierno, las probabilidades de emergencia, sobre todo cuando es por riego por goteo, son mínimas. Entonces, muchas veces depende más de una cuestión de fecha óptima de siembra y lluvia o movimiento de la manguera, si se quiere. Entonces, en la siembra de verdeo no es una tarea que tenga que ver muchas veces con la cosecha. Sí, lo ideal sería, por una cuestión, sobre todo de ingeniero, tengo los tractores con el tracto, obviamente, muchas veces de una cuestión logística, pero si no hay un tema logístico se puede hacer. Después vamos a ir desarrollando un poquito más estos temas. El laboreo del suelo también me parece importante, y lo vamos a ver la relación con el punto que viene, que es la carga del perfil de humedad. Todo el tema de fertilización por cosecha, acá no estamos
apartando de si es con materia orgánica, si es con ácido, si es NPK, simplemente hablar de la fertilización post cosecha, donde otra vez el término debería ser fertilización otoñal. Un chardonnay cosechado el 2 de febrero o el 29 de enero para base espumante, si nosotros inmediatamente empezamos a realizar nuestra fertilización cosecha, bueno, lo más probable es que tengamos un reinicio de las puntas de crecimiento que se habían frenado. Esas puntas de crecimiento consumen no solo el fertilizante, sino la reserva de las plantas, y si tenemos la mala suerte de tener una helada temprana, llamémosle 15, 20 de abril, bueno, todo lo que gastó el fertilizante y la reserva para ese rebrote va a terminar siendo helado y nunca va a volver a la planta. Entonces, acá sí me gusta hablar más de fertilización otoñal más que post cosecha. Un punto importante que me parece retomar es la evaluación del manejo hídrico anterior, otra vez, volviendo a la base de las plantas muestran silacha. Todos los problemas hídricos tienden a manifestarse muy cerca de cosecha, en años que son relativamente cálidos, entonces, como este, ¿no? Entonces, todo problema que puedan haber en válvulas, en punta de mangueras, en sectores pedregosos, hay mucho que realmente hay una cuestión de diseño del equipo de riego que no se puede modificar. Esto es, hemos tenido transpiraciones arriba de 6, 7 milímetros y por ahí los equipos están diseñados para 4 o 5 milímetros. Después discutimos si regamos poco cada día o riegos largos cada X cantidad de días, no importa, eso es manejo. Pero lo cierto es que puede haber un desbalance, pero muchas veces puede haber un problema de mantenimiento, es decir, malas regulaciones de válvula o mal mantenimiento de las mangueras, donde hace, otra vez, vuelvo a la palabra de mi querido Antonio Ferrari, fue encargado durante muchos años de CLOP conmigo, ahora sigue trabajando un incansable laburo, que decía, bueno, las plantas muestran hilacha, en esta época se ven todos los problemas, entonces es un buen momento para la observación. Muchos de los estudios que se hacen de NDVI o de mediciones se hacen en una época de crecimiento, y está bien que así sea, porque nos da la posibilidad de cosechar por diferentes zonas o aplicar algún tipo de micro o macronutrientes o correcciones en el viñedo, porque evidentemente el hecho de verlo de arriba, verlo de otra perspectiva, se ven mejor esas diferencias, pero es muy importante la recorrida y ese diagnóstico, llamémosle, esa recorrida crítica en esta época, vuelvo otra vez, otoñal, porque se van a encontrar ya con plantas en la última parte de su ciclo vegetativo y es donde más van a manifestar los problemas. Limpieza y mantenimiento del sistema de riego también no es un tema que se pueda andar mucho, hay puntos claros, vamos a hacer después un pequeño resumen qué pasa donde hay represas, donde no, pero es un tema que se debería hacer antes de empezar el invierno, sobre todo si hay que lavar sales con algún producto y ese producto está muy relacionado con ácido fosfórico, donde también estamos haciendo una fertilización. Análisis varios. Es una época interesante también de realizar los análisis, y yo lo he utilizado mucho desde Jujuy, porque empiezan los problemas otra vez de bolo, empiezan a manifestarse en esta época, entonces es la época para ver a qué se deben algunas sintomatologías que vemos, como así también los análisis de salinidad, de fertilidad y sobre todo el tema de nemátodos. Tenemos que tener en cuenta que la post cosecha es una época, o el otoño es una época, pero ahí sí la post cosecha, porque el hecho de retirar uva en las plantas sí se da un pico de crecimiento radicular importante, y ahí es el punto para muestrear nemátodos.
pero también es el punto para controlarlo, y es un punto para controlarlo, si bien hay muchísimos productos registrados, es un punto para controlarlo con tranquilidad, o sea que hay cero riesgo en post cosecha de aplicar un nematicida y tener problemas en el vino. Por ahí en primavera, que es el otro pico de crecimiento, y lo vimos en la charla anterior, también tenemos la posibilidad de hacer el control de nematodos, pero ahí ya tenemos que tener cuidado con los productos. Yo estoy hablando siempre de usar productos registrados, pero muchas veces que el producto sea registrado, si la cosecha se adelanta, puede ser que los límites de residuos no sean admitidos, digamos, por determinados mercados. Bueno, y por último, la realización de mugrones. Este es un término, a mí me gusta porque soy un fanático de los mugrones. Tengo una gran desventaja que donde es americano o donde hay variedad de los suelos que son muy, llamémosle, sensibles al ataque de nematodos, hacer mugrones es hacer pie franco. Por lo tanto, hacer en un arenal chardonnay, mugrones, hay muchas probabilidades de que los mugrones terminen siendo afectados. Pero en general me parece una práctica sana, una práctica que se debe hacer y que se debe hacer ahí sí al final del otoño. Y ahí están las discusiones con los encargados. Cuando se quiere hacer al mismo tiempo que la poda, lo más probable es que salgan muchísimo menos mugrones. Entonces, cuando uno hace la realización de mugrones previo a la poda, y muchas veces con hojas, no es lo ideal de ninguna manera podar con hojas, porque se están con hojas amarillas, ¿no? Porque se están poniendo parte de la reserva, pero muchas veces es la única alternativa que tenemos. Por un 2% de mugrones que se hagan, no se van a debilitar esas plantas que dan origen a los mugrones, pero nos da la seguridad que el podador después no corte los mugrones. Primer objetivo, el diagnóstico general del viñedo. ¿Qué es lo que podemos ver? El estado sanitario de la canopia, el rendimiento de la parcela, el estado nutricional, estado fisiológico. Si hay problemas de salinidad helada o senescencia natural, eso es importante diferenciarlo, y después vamos a ver una foto. Pero sobre todo el tema de salinidad. Muchas veces el tema de salinidad se empieza a notar en esta época. Hay una explicación. Generalmente esta época es la de mayor lluvia, por lo tanto, cuando es por riego o por goteo, los camellones están con mucha salinidad, por lo tanto llueve, la salinidad del camellón va al bulbo de riego y empiezan a mostrarse los síntomas. Por lo tanto, es importante, o por el análisis, o por si hay que realizar algún tipo de lavado. Por goteo lavar es difícil, pero no es imposible, pero me parece interesante hacerlo. Y otro diagnóstico que hay que tener, muchachos, es el nivel de compactación en el suelo. Todo lo que estamos hablando de agricultura regenerativa, de la red trófica del suelo, de las bacterias, los hongos, las cifas y todo lo demás está muy relacionado con el agua y el oxígeno en el suelo. Sin oxígeno no solo no hay crecimiento de raíces, que no lo hay, sino que tampoco hay actividad microbiana en el suelo. Por lo tanto, el nivel de compactación, después de 4 pulsaciones, más el tractor con la pulverizadora, más la cosechadora, es importante por lo menos evaluarlo, que más no sea a través de una caminata. Eso sería para cerrar el primer objetivo de diagnóstico. Muchos pueden estar de acuerdo, muchos no, pero a mí sí me parece importante el estado de la canopia. ¿Qué puede pasar? Y me ha pasado, y ahí viene la pregunta que muchas veces me hacen. Hemos cosechado, empieza a llover, hay problemas de peronóspora en los brotes nuevos que va bajando alguna hoja. ¿Hay que curar? Sí, muchachos, hay que curar. ¿Por qué? Porque la canopia tiene que llegar lo más sano posible a la primera helada. Ustedes piensen que una canopia en buen estado, que se cosecha, sigue produciendo, no sé, 1 grado Brix por semana. Como ese Brix o esa producción de fotoasimilados no tiene uva, va toda la reserva. Es una fertilización post cosecha gratis, la que estamos haciendo si la canopia sigue en buen estado. O sea, se tiene que seguir regando y tiene que seguir sana. Después, si conviene desde el punto de vista económico, es otro tema, pero que fisiológicamente la canopia tiene que permanecer sana e irrigada por gente hasta la primera helada, está fuera de discusión. Bueno, esta foto me gusta, esto es close, flechas, esto es un Cabernet Franc, no todos los años se puede ver el color.
pero en otoño largo sí, y esto es en esencia natural. Esta foto de estar tomada el 15 de mayo, por lo tanto, este viñedo se va a haber cosechado mediados, fines de marzo, por lo tanto esto ha tenido prácticamente 40 días de producción de fotoasimilado para reserva. A diferencia de una canopia helada. ¿Por qué es importante diferenciar una canopia helada? Porque no tiene ningún tipo de sentido algún tipo de fertilizaciones, sobre todo NPK, cuando la canopia no está en actividad. Entonces, por lo tanto, dentro del diagnóstico es importante la calidad de canopia que tenemos. Es importante el riego, es importante la fertilización, pero también es importante la sanidad. Bueno, seguimos desarrollando los puntos que habíamos hablado con cosecha. El verdeo ya está fuera de discusión cuáles son los objetivos generales que tenemos, más allá de la vida en el suelo, de la compactación, de la biodiversidad, digamos, y podemos hablar también de la mejora de la estructura. Estamos hablando también de lo que es la red trópica del suelo, o sea, de lo que es hongos y bacterias que se generan por los exudados de todas las plantas, ¿no? Pero cuando uno tiene el verdeo con actividad, se empieza a encontrar con una actividad microbiológica, independientemente del fertilizante que use, independientemente de si fertiliza o no, hay una actividad microbiológica que no la tiene. Cuando hablamos de ventaja y desventaja, muchas veces se empiezan algún tipo de discusiones, ¿no? Porque todos los gases de efecto invernadero, pero básicamente el anhídrido carbónico, el óxido nitroso, metano por ahí también, son generados muchas veces por el mal manejo de la fertilización y el mal manejo del suelo. Y esto, los verderos serían todo lo contrario, ¿no? Sobre todo para la fijación de anhídrido carbónico y demás. Pero dentro de las desventajas tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando se maneja la línea de plantación también con verderos, para no usar herbicida en la agricultura orgánica, el exceso de consumo de agua. Es algo que no me quiero poner en discusión. Me encanta tener el suelo vivo, me encanta tener la línea de plantación vivo. Tratamos de disminuir al máximo el fertilizante, pero hay que tener en cuenta que todo esto en una zona de déficit hídrico, crisis hídrica o emergencia hídrica es consumo de agua. En un segundo punto, las mediciones que hemos hecho, está el profe ahí por ahí, voy a meter la pata, pero generalmente hemos tenido en épocas con riesgo de helada, hemos tenido menor ganancia de calor donde tenemos el verdeo que donde el suelo está desnudo. Entonces, con esto quiere decir que me refiero a ganancia de calor en el día, ¿no? Para que después tenga menos, o sea, el balance sea mejor, digamos, cuando pierde en la noche. Pero lo cierto es que a mí me parece que el verdeo es una alternativa para tener en cuenta, muy recomendable, pero por ahí hay que ver la topografía del terreno, hay que ver la disponibilidad de agua, y después hay un segundo punto que no me quiero meter, porque eso fue parte de la otra charla, que es el tema de la incorporación. No todos los verdeos son incorporables con rafas, no todos los verdeos son rolables, es decir, pasar el rolo, y no todos los verdeos son para cortarlos con desmalezadores. Entonces, una cosa es trabajar con mostaza, otra cosa es trabajar con centeno, triticales o cebada, otra cosa es la cebadilla, y otra cosa por ahí puede llegar a ser la vicia. Lo cierto es que si a esto le sumamos, más allá de lo regenerativo, lo orgánico, son muy buenos controladores, sobre todo la chapita. Con Wedelia cuesta más, con cañota obviamente más, porque compiten en altura, pero lo que es chipita, que es uno de los graves problemas que tenemos en los viñedos orgánicos, el verdeo es una buena herramienta para tenerla controlada, el verdeo de invierno que estamos hablando, para tenerla controlada por lo menos hasta diciembre, noviembre, que es cuando se está entregando el verdeo. Otra cosa también, estamos hablando del uso de moa o mijo para fijar suelo o mantener el camellón verde en verano, pero ahí hay otro tema que es el tema del agua y la emergencia o el nacimiento de ese verdeo. Después, cualquier duda al final podemos ir discutiendo. Distribución en el camellón,
Esto es domain bouquet, esto está sembrado al voleo, se puede hacer en 2 o 3 líneas y se puede al voleo también aplicarlo en la línea de plantación. Eso también con la idea de controlar un poco el tema de chiquita en cultivos orgánicos. Bueno, esto es soto de vino y esto está en 3 líneas. Laboreo del suelo, y ahí empezamos con el tipo de labranzas, y obviamente acá hay 2 grandes grupos que definir, es cuando el riego es por inundación y cuando el riego es por goteo. Durante muchos años yo me crié con la labranza mínima o labranza reducida, esto es trabajar prácticamente con glifosato el 100% de la superficie. ¿Por qué? Porque era barato, porque había mucha piedra en cloro, entonces se rompían las desmalezadoras, porque había mucha hormiga que aprovechábamos para aplicar el CLAP, así nos quedamos con suelos desnudos, sin vida, compactados. Pasé a la etapa intermedia, es decir, herbicida y la línea de plantación, desmalezado en el camellón, pero eso manteníamos más vivo, había más frescura en la uva porque no había tanto radiación en los sectores muy pedregosos. Pero ¿qué pasaba? Bueno, los suelos no les sacábamos la compactación, por lo tanto he pasado al extremo de el subsuelo. A mí la labranza vertical me gusta mucho, aún en suelos pedregosos se necesita un tractor con más HP, se necesita un leve despedrado, pero el resultado que hemos obtenido, he tenido la suerte para bien y para mal, empezar Clodelo 7 en el año 98 y seguirlo al día de hoy, así que no le puedo echar la culpa a nadie de los errores. Hemos ido aprendiendo sobre la marcha, pero bueno, a mí me parecen más ventajas que desventajas la de la labranza vertical y sobre todo la del subsolado. A tiempo, la época para hacerlo, ahí sí conviene hacerlo post cosecha y más bien tirando a mayo. ¿Por qué? Porque cualquier rotura de raíces que haya, va a haber un pico de crecimiento radicular o van a haber temperaturas en el suelo que permita que la raíz siga creciendo. No sé si está la foto acá, pero hay cortes de raíces gruesas, envejecidas con subsuelo, que a la primavera siguiente se llenan de raíces nuevas. Entonces, me parece muy importante el tema, independientemente del riego por inundación, en el riego por goteo, hacer labranzas verticales. Cuesta muchísimo, hay mucha piedra, pero lo cierto es que un suelo compactado es un suelo que cuesta mucho la vida y cuesta mucho el crecimiento radicular y se da mucho el decaimiento de crecimiento de vigor en algunas variedades. Carga de perfil de humedad. Otra vez, muchas veces terminábamos la cosecha y decir, bueno, ya está, veníamos regando. No, manejo de riego post cosecha, y ahí sí no hablo de manejo de riego otoñal, porque si no está cosechado por ahí, de acuerdo a la gama que se quiera hacer, no estoy hablando de que haya que reducir el agua, puede ser que en algunos casos sí, en otros casos no, porque el objetivo no siempre es alta gama, puede ser producción, pero lo cierto es que se necesita, sobre todo en riego por goteo, sobre todo en zonas, llamémosle, donde se ha trabajado mucho con fertilización tradicional, convencional y épica, el lavado de las aguas. Se necesita también la promoción del crecimiento radicular y se necesita también tener el suelo lo más húmedo posible cuando uno está alto por el riesgo por ahí de algún tipo de helada temprana. No digo que vamos a hacer una lucha pasiva contra helada inundando, pero sí el hecho de mantener el suelo húmedo. Nos ha pasado de tener válvulas o sectores sin regar, enfrentados, misma variedad, misma altura, y tener más daño de chamuscamiento, para usar un término bien chabacano, de brote en esta primera helada, donde el suelo estaba seco que donde el suelo estaba húmedo. Ni hablar de lo que es el nacimiento de verdeo o pasturas naturales. Por lo tanto, la carga de perfil de humedad en post cosecha, pero pensando hacia el fin del otoño, porque otra vez volvemos a lo mismo. Si activamos la irrigación o los riegos largos apenas se termina la cosecha en el mes de enero, lo más probable es que también se produzca una reactivación de crecimiento. Entonces, ahí, bueno, y la fertilización post cosecha es completar el esquema definido en primavera. O sea, uno puede definir qué porcentaje agrega en primavera, qué porcentaje agrega en post cosecha, pero
Yo fui parte de una época en la agricultura donde la fertilización otoñal o post cosecha muchas veces no se hacía, era todo primavera, porque se cosechaba tarde, se terminaban con hojas amarillas, porque el nitrógeno, la uva, sobre todo cuando se trabaja en tanques chicos o en microvinificación. Entonces, si uno hace una corrección con magnesio, al final, bueno, o potasio, digamos, porque sea necesario, puede haber una interacción con el pH y demás, que en ese caso sí sería mejor trabajar los micro o antes en la temporada o en post cosecha. Bueno, esto es Inca de Marcia Pelleriti en la consulta, un esquema de fertilización NPK para demostrar que se puede hacer aún con uva, ¿no? porque es necesario, sobre todo si estamos en una zona donde hay riesgo de cosechar tarde y estamos por ahí en un estilo que se busca una madurez. Entonces me parece interesante realizar cuando sea necesario. Mantenimiento y limpieza del equipo de los sistemas de riego. Una vez que se hayan dado los riegos por cosecha, me parece que es el momento de realizarlo. Una, porque se tiene tiempo. Dos, porque si usamos ácido fosfórico puede servir como fertilizante. Y también para reparar algún tipo de pérdidas o roturas que se dan por la cosecha. La otra alternativa es hacerlo en agosto, es otra alternativa. Yo prefiero generar que el equipo pase limpio el invierno y después, sí, en agosto, realizar la calibración de válvulas y un mantenimiento un poco más liviano que en post cosecha. Análisis varios, lo que nos referimos. Ahora sí, por buenas prácticas, sí se está trabajando mucho más con análisis casi obligatorios, pero lo cierto es que me parece importante en esta época empezar a realizar los análisis, sobre todo de agua, pensando también a nivel Argentina, ¿no? Donde las variaciones de boro pueden llegar a ser importantes o disminuir en el invierno y ser una buena oportunidad para lavar, y también por lo que hablamos recién del análisis de nematodos y también el tema de análisis de fertilidad para saber cómo terminó el ciclo y pensar o programar la fertilización para el próximo ciclo. Un tema que es no menor y que a mí me gusta mucho, cada vez se está haciendo más, es el análisis de arginina en raíces. Es un análisis de reserva que tiene como objetivo ver cómo estamos trabajando la longevidad del viñedo, porque muchas veces nos encontramos con viñedos en donde nos focalizábamos 100% en la calidad del vino, por ahí con algún tipo de déficit o algún tipo de restricción a nivel de fertilización para mantener canopias finas, para mantener crecimientos controlados, y resulta que año a año la reserva iba cayendo mucho. Las reservas en raíces, en brazos y en tronco. Y nos encontramos que después de 10, 12 o 13 años los viñedos estaban bastante avejentados o muy heterogéneos. Esto es en zonas con mancha de piedra, con baja retención de agua, donde vinieron ríos secos, sobre todo en el Valle de Uco, empezaban a notarse problemas de vigor. Y eso estaba muy relacionado por la caída de las reservas por ahí, por no un buen monitoreo a nivel. Es importante el análisis foliar, sobre todo a nivel de floración y a nivel de envero, pero también el análisis de raíces al final de la temporada. Una pregunta. Sí. ¿Qué parámetros tomás qué parámetros de arginina tenés para que la planta tiene que tener planta madre marcada? Mira, generalmente usamos las mismas plantas. La tabla normal de arginina, yo los análisis lo hicimos en Chile y después en Perú. Ahora con Juan Pablo Metre vamos a empezar acá, pero no me importaba tanto la tabla, porque la tabla tenía que dar más de 12 y no nos daba nunca a nosotros. A mí lo que me importaba era mi comparación. No le daba mucha bolilla el primer año, pero sí comparaba. Sí, tomemos plantas marcadas y esas plantas sí me importaba la evolución con los años, que se mantuviera estable. No importa que estuviese muy por debajo de una curva de Perú o de California, ¿se entiende? O sea, los valores yo con menos de 5 me empiezo a agarrar. De 20 años.
pero si vos tomás siempre la misma planta, que en realidad, bueno, hay todo un protocolo, tenés que tomar por lo menos entre 15 y 20 para hacer la mezcla, pero esas mismas 15 y 20 las tomás todos los años, vas notando si va aumentando. Bueno, el último punto, que es la realización de mugrones, no, esto venir a explicar, digamos, en Mendoza cómo se hace un mugrón no tiene mucho sentido, pero sí yo recalco porque a mí me parece un método excelente en riego por goteo para ir evitando el aumento del número de fallas. Ese aumento del número de fallas se ve agravado por el control mecánico de malezas, por el uso de Intercepa. Cada vez estamos teniendo aún más problemas de fallas o de rotura de planta. Me van a odiar la gente de Intercepa, pero en realidad no es por un problema de Intercepa en sí, sino por torceduras de planta, porque no se tomaron bien, o muchas veces por problemas de calibración, o que se ponen a manosear los sensores, entonces se tiene el problema, pero la Intercepa funciona sin ningún problema. Bueno, este es el chivo del libro que he escrito de plantación de viñedo, para que lo tengan en cuenta. Va a salir ya la parte escrita. Esto es digital. Y bueno, en todas las redes sociales, en todos lados estoy como Marcelo Canatel. Así que bueno, quedo abierto. Prendan las luces y quedo abierto a las preguntas. No te quedes con dudas, vamos. Respecto de la aplicación, ya sea de un bioestimulante o de cualquier macro, vos haces calicata antes de aplicar el producto, haces calicata antes de aplicar el producto para ver que no tener la mayor concentración de raíces y en base a eso organizar tu sistema de tu horario del riego para meterlo y decir el primer tercio, el segundo tercio, el tercero. No. Me ha dado a pensar, quizás tendría que hacerlo, pero generalmente varía mucho. Pero en todos los suelos de la parte alta de Valle de Uco nos estamos moviendo en el último tercio, tratando de dejar no más de una hora y media de agua posterior a las raíces. A mí me gusta mucho en el modelo de ácidos húmicos y fúlvicos, mucho ensayo de varios años con varios productos, y ahí en general sí estamos trabajando más con calicata y demás, tanto para la aplicación como también para evaluar, ¿no? Porque hay muchísimos productos en el mercado, entonces la calicata a mí me parece un punto, la calicata y limpiar las raíces con pulverizadora me parece el primer punto para saber si estamos hablando de un buen producto o no. Pero volviendo a una fertilización ya sea orgánica o convencional, líquida, a mí el último tercio es el que más me gusta, porque en general las raíces activas, en general, en la zona de Valle de Uco, la vemos Legua del Peñarí, la Carrera, donde yo más me muevo, están hasta los 60-70 centímetros. Entonces, yo me aseguro de que llegue bien la humedad a eso, y generalmente, y esa es buena la pregunta desde ese punto de vista, cuando fertilizamos generalmente lo hacemos con riegos cercanos, no menores de 2 horas. ¿Por qué? Porque son equipos de riego generalmente muy grandes que demoran mucho tiempo en presurizar, entonces ya hacemos riego de 3 a 4 horas, eso sí lo hemos medido, y lo hemos medido con marcadores para limpiar el sistema de riego. Entonces yo tengo el tiempo de avance de la mayoría de los proyectos, que se entienda, uno inyecta el fertilizante y no llega uniformemente a todo instantáneamente, no es como la electricidad, sino que hay todo un movimiento. Bueno, nosotros sí, pero hay equipos donde nos demora 1 hora y media, 2 horas para llegar a la punta de la válvula que conforma la operación. Pero en general me muevo en el último tercio, o sea, el último tercio de la hora 9 a la 12 o de la hora 12 a la 15 si regamos 15 horas. Tampoco riego más de 15 horas cuando fertilizo. Sí, porque si no, cuando hemos estado apurados y todo, más allá de la ineficiencia o no,
en el viñedo, no la sé, sí en una proliferación de maleza también. Entonces, por ahí como lo que trato es de no tenerla disponible para la maleza, sobre todo si estamos hablando del producto nitrogenado, ¿no? Así que esa hora y media, después a mí me da la tranquilidad de no tener tanta competencia o tanto problema de maleza. Sí. Mantenimiento de los equipos griegos, yo he usado algunos productos determinados Gómez, pero otros ácidos químicos que te tapan mucho el sistema y se generan un problema tremendo. ¿Hay algún tipo de medición o algo que podría, bueno, este producto no me va a generar un problema en los goteros? ¿O eso es probar y ver qué pasa? Está muy buena la pregunta. Yo creo que hay que probar. Yo creo que hay que probar. Yo he tenido serios problemas. Unos productos derivados de la caña de azúcar, y he taponado gotero ahí en el año 2006-2007. Me comí un par de hectáreas de taponamiento. Un tema a tener en cuenta con respecto, no sé si los aburro, ustedes me dicen, no, pero es importante lo que dice Alfredo con respecto al taponamiento y demás. No depende mucho del producto, pero depende mucho del caudal de goteo. Un gotero de 1 litro hora tiene un laberinto, un trazo mucho más fino que uno de 4 litros hora. Entonces, muchas veces, cuidado con los productos que se utilizan, que no son muchas veces aptos para riego por goteo, cuando tienen goteros de 1, 1,2 o 1,4 litros hora. Sea autocompensado, o sea, se entiende, hay todo un laberinto y el trazo es muy fino. Ni hablar del nivel de filtración y ni hablar de la disolución si se usan productos por ahí que no son tan aptos para riego por goteo y se tengan que disolver, ¿eh? Pero es importante la pregunta. Pero yo he tenido en goteros grandes, me refiero a 3 litros hora, he tenido problemas de taponamiento, así que sí hay que tener cuidado, más si los goteros son chicos. Sí. Una pregunta dividida en 3. Yo quiero saber, Marcelo, ¿qué opina con toda experiencia en esto que de que un verdeo consume más agua en un contexto donde a lo mejor no tenemos tanta agua? ¿Qué opinarías si no tiene algo que es resistente a consumir el verdeo? Esa es la primera. Opinión. 2. Tenía un profesor Hunter de Sudáfrica que decía: haga la cosecha, así sea que así días que la vida de otra o a 30 días, pero hágala. Y teníamos la de Keller que dice: si no tienes 30 días de hojas, no se gaste en aplicar una cosecha. Tercero, agricultura 4.0. Hoy es muchísima tecnología animal y procesamiento de datos. ¿Cómo te manejas? ¿Qué haces con toda esa información? ¿Qué hacen hacer? Vamos a me encantó la primera pregunta. No está innovando, ¿no? Cuando sembramos en Patagonia, hoy es Malma, antes era en el Cuene de los Piros, después no lo pudimos sacar más. Es de lo más invasivo, rústico, resistente para sacar. Y lo he visto de cero, lo he visto me encanta la Agropiro. Una de las fotos de ahí era Agropiro, pero bueno, en Malma creo que lleva 20 años ya, ¿no? Y hay cuadros donde todavía hay otra maleza que es el pelo chancho, que es complicada, pero el Agropiro no lo uso. Es muy bueno porque lo puedes sembrar tanto en verano, primavera como otoño, pero después es imposible sacar. Tu segunda pregunta, la escuela de mi gran maestro Carlos Ticio, si no tengo 20 o 25 días de hojas activas, no fertilizo con nitrógeno. Porque estamos hablando, conozco a Cobus, a mí me dio cáncer en la maestría cuando venían acá, pero bueno, lo vimos en Chile también, pero por ahí fósforo, potasio, otros elementos uno puede fertilizar más allá de la hoja, pero a lo que dijiste vos, a lo de Keller. ¿Y la última pregunta? ¿Cómo vos usas la 4.0? Con tu criterio en esta tendencia todo digital, imagen, registro, la primera conclusión es que me estoy poniendo viejo. Pero eso es bueno, porque lo hablamos
tengo colegas a los que respeto muy bueno, uno es Alex Bulén, está muy lejos, otro es Pablito Minatelli, tipo que... Y bueno, tengo la suerte de que he pasado muchas horas en los viñedos, entonces, que también es un problema, ¿no? Entonces, ¿viste? Cuando pasás 10.000 horas haciendo algo, yo creo que ya tengo 50.000 horas en los viñedos, entonces voy viendo como que no, me cuesta adaptarme. Me cuesta adaptarme. No he tenido buenas experiencias, y esto lo digo con NDVI volando. Sí, lo hacíamos, después me decía el encargado, bueno, pero esta diferencia, mirá, Luis Pérez, para dar nombre y apellido, y ahí, enojo de vino, esto es una válvula, esta válvula se está regando mal, porque mirá, justo de acá, no, eso han sacado la foto cuando es rastreado, y realmente una rastra, un despampanado, hay filtros, ¿no? Hay filtros, pero creo que es lo que se ve, y a mí me ayudaría mucho, y estoy haciendo esfuerzo, bueno, con Pablo vamos a hacer algunas ensayos, con Pedro Tauber también, porque ¿cuál es el tema de esto? Cuando uno es asesor y no puede depender de su cuerpo, es decir, de la calicata, por ahí uno tiene que aprender, eso también te lo da esas 10.000 horas, ¿no? Es decir, bueno, me imagino que el problema de hormiga puede estar acá, pero para llevar, tener una información de todos los proyectos que uno lleva, tengo la suerte de trabajar, no sé, en Neuquén, Río Negro, Chubut, San Juan, Mendoza, Cafayate, Viña de ayer, Jujuy, es necesario. Yo creo que me guste o no, cada vez me va a costar menos, lo voy a tener que tratar de incorporar. Sí, me cuesta ver, interpretar una imagen cuando no coincide con el video, eso me pone, o cuando hay muchos filtros que agregar. Termino a mí buscándome el índice de vigor, cuatriciclo, pasando por hilera por hilera, carísimo. Y ya nadie lo quiere hacer porque el dron lo saca, pero bueno, creo que es lo que se viene, muchachos, hay que adaptarse, y hay que verlo porque de arriba se ven mucho mejor las cosas, ¿no? Una visión más global. Hay que ver, hay unos satélites que me gustan mucho las imágenes, pero bueno, hay que tener en cuenta las nubes, ahí hay que ver varias cosas, pero sí creo que es lo que se ve. Sí, creo que las tres preguntas, un agropiro, escuela de Carlos Ticio y amigarse con la tecnología. Marcelo, muchas gracias. Bueno, en nombre de la empresa Agromed, queremos agradecerle su asistencia a este curso, haberse acercado. Esperamos tenerlos presentes en las próximas charlas educativas, vamos a tomarlas así, manejo de viñedos. Y ahora los queremos invitar abajo. Tenemos un pequeño ágape para explicar algo antes de ir a la casa. Así que un vino de honor también, ¿no? Bueno, así que los esperamos ahí abajo para degustar algo. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana.